Vamos a probar. No te agarras una vez. Si me caigo, aplaudo, si no me siento tan mal, porque me dicen que no me recueste para que no me caiga. Ahí viene la silla de No sé, me da más miedo. Con eso, es un poco más bajita. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Con el frío y la lluvia y las ganas de quedarse a dormir la siesta. Bienvenidos. Este es el segundo encuentro cercano en la biblioteca. Bueno, agradecerle nuevamente a Leandro Lacerda, a la Secretaría de Cultura, y a Mauricio Espín, director de la biblioteca, por el espacio y el apoyo para que esto salga medianamente bien. Y darle la bienvenida hoy a Patricia Rato, escritora, tandilense, docente, que nos acompaña en un gesto de enorme generosidad, porque yo la invité prácticamente cuando era un desconocido y el ciclo este ni siquiera había empezado. Así que gracias por venir, Patricia, por estar con nosotros. Bueno, tan desconocido. Para mí es un gusto, no sé si se escucha bien. Vamos ahora en realidad a lo que nos interesa. Estuve intentando pensar por dónde arrancar esta charla y se me hizo medio complicado porque son sus novelas. Patricia tiene 3 novelas que se publicaron por Adriana Hidalgo. Las 3: Pequeños Hombres Blancos en el 2006, Nudos en el 2008 y Trasfondo en el 2012. Y una vez leídas las 3, digamos, conforman un grupo tan homogéneo que se me dificulta por ahí encontrar un elemento de alguna de las novelas por donde arrancar. Entonces por ahí me gustaría que nos cuentes, como para empezar, y que para que el público entre un poquito en confianza también y si tienen ganas de participar arranquen cuando quieran. ¿Cómo fue tu experiencia en Alemania? Pero estuviste en Frankfurt. En Frankfurt, perdón, en Frankfurt y en la Universidad de Colonia. Bueno, en realidad para un escritor que tiene una carrera bastante corta, como yo, que publico por primera vez en el 2006, que me llegara una invitación para participar en la Feria del Libro de Frankfurt, realmente fue una sorpresa y una alegría. Formé parte de la delegación de escritores argentinos que fue a Frankfurt el año pasado, y participé también en unos seminarios que había en la Universidad de Colonia, en Alemania, que eran sobre memorias revividas, se llamaba, y se trataba de recuperar el pasado de la Argentina reciente y por otra parte en diálogo con los estudiantes de la Universidad de Colonia, que eran por supuesto chicos alemanes que hablaban castellano y estudian literatura hispanoamericana en castellano, y a su vez ellos compartieron desde también sus propias producciones literarias lo que había ocurrido con la recuperación de la memoria de todo lo que fue la Segunda Guerra y las consecuencias de la Segunda Guerra, episodios dolorosos de ambos países, pero que a ellos les ha llevado mucho más tiempo de revisar y de empezar a escribir y a sacar a la luz algunas cuestiones que aún cuestan tratar. Así que las dos experiencias fueron muy buenas, la de la Feria del Libro de Frankfurt, porque bueno, es la feria del libro más importante de todo el mundo en cuanto a la cantidad de editores y países presentes con stand. Es una feria interminable. Como para que se hagan una idea, es todo el predio de la Rural de Buenos Aires es solamente un pabellón y hay 11.
uno se sube en unas cintas transportadoras que lo van llevando para no caminar tanto y tardamos horas en recorrer los pabellones, ¿no? El pabellón de Estados Unidos es toda la rural completa, entonces se ponen todas las editoriales de Estados Unidos. Y en realidad la Feria del Libro de Frankfurt es más una feria de editores, en donde los editores del mundo van a comprar y a vender derechos de autores para las traducciones, pero no deja de ser una muy buena experiencia. Además me permitió conocer esa parte de Alemania, recorrer un poco algunas ciudades pequeñas de esa zona y después, bueno, la experiencia en la Universidad de Colonia fue muy interesante porque era también convivir con los estudiantes de la universidad y los profesores, y en la delegación además iban otros escritores como Sergio Olguín, Pablo Ramos, Elsa Osorio y también Patricio Prom, que es un escritor argentino que a mí particularmente me gusta mucho y hace unos años está viviendo en España y él también fue parte de la delegación argentina. Así que para nosotros los escritores es bueno encontrarnos con otros escritores y poder charlar de algunas cosas. También son espacios en donde uno aprende mucho. Bueno, Patricio Prom tiene una reseña genial sobre el trasfondo. Sí, una reseña muy linda que además me emocionó mucho leerla porque, bueno, cuando hay un escritor al que uno respeta, al que uno lee y al que uno admira, que haga una muy buena lectura de algo que uno escribió, incluso con una sutileza y encontrando algunos detalles que no todos han encontrado, y bueno, realmente fue para mí muy emocionante esa reseña, que fue para el diario El País de España además. Sí, fue una reseña genial. El tema del workshop en el que estuviste en Colonia era la recuperación de la memoria y en función de tu novela Trasfondo. Sí, en este caso, digamos, mis 3 novelas tienen que ver con los últimos años, la historia argentina reciente, digo yo. Uno podría decir que componen como una especie de trilogía que trata de recuperar en pequeños hombres blancos la época de la dictadura militar, solo que está contada desde un pueblito de la Patagonia, es decir, con una mirada descentrada y por fuera de lo que es contar siempre las cosas desde Buenos Aires. Nudos, el periodo de la dictadura ya no está contado desde el momento mismo de la dictadura, sino desde el año 2001, desde la crisis del 2001, y de cómo esa nueva crisis vuelve a abrir una herida que ya, digamos, en nuestro cuerpo que ya tenía heridas anteriores. Entonces ahí la dictadura y Malvinas aparecen como cicatrices, ¿sí?, en los cuerpos de las personas que transitan por una ciudad de la provincia de Buenos Aires. También nos vamos de la capital, es decir, está como todo contado desde afuera de Buenos Aires. Y la última novela es sobre la guerra de Malvinas y cuenta la campaña del submarino San Luis, así que tiene mucho que ver con Mar del Plata. Y también tenía algo que ver con Alemania, porque el submarino San Luis llega por partes, es un submarino alemán que llega por partes y se arma en un astillero en Buenos Aires y después se trae a la base del submarino. Y ese submarino participa en la guerra de Malvinas en muy malas condiciones porque fue rápidamente estropeado por los militares. Entonces tenía torpedos que no funcionaban, un motor que no andaba bien, y en esas condiciones llegó a participar de la guerra de Malvinas. Entonces, no se puede pensar en la guerra de Malvinas como una guerra sin ubicarla en el contexto de la dictadura. La guerra de Malvinas fue pensada para ocultar lo que estaba ocurriendo en el continente, fue pensada como un distractor, fue pensada en realidad como una ficción, ¿no? Enfrentemos, hagamos un como si de guerra que se va a solucionar diplomáticamente, y eso no ocurrió. Entonces era como cerrar con esta última novela, haciendo como una especie de trilogía sobre nuestra historia reciente, con el foco puesto en la dictadura y concluyendo por el lado de Malvinas. Y bueno, para escribir esa novela yo vine varias veces a Mar del Plata a entrevistar a tripulantes, a los que fueron los tripulantes del submarino. Es decir, es una novela para la cual hice primero una investigación y después un trabajo fuerte desde la ficción, porque yo hago ficción y escribo novelas, pero casi todo lo que ocurre ahí tiene que ver, sí, con lo que pasó en verdad adentro de ese submarino. Fui encontrando en varias entrevistas y comentarios tuyos sobre tus propios libros
que tiene que ver con el trabajo de precisamente el tema del workshop, que era la recuperación de la memoria. Vos cuando comentás esto de la trilogía, incluso yo te leí decir en algún momento como que era el periodo histórico que retrata esa trilogía, que a vos se te impone a la hora de arrancar a escribir por sí mismo, por su propia fuerza. Una vez completada esta trilogía, lo sentís como que tu acercamiento literario a ese periodo ya está superado. Después de esta experiencia de tratar esta realidad histórica que a vos se te impone, ¿cuáles pensás que son las ventajas de encarar el periodo histórico y un tema que tiene que ver con lo militar y la represión y la guerra desde la literatura y no, por ejemplo, desde la historia o desde la crónica o desde el periodismo? Creo que la literatura tiene unas cuantas ventajas, y en realidad yo esto terminé de entenderlo, unas cuantas ventajas en cuanto a otra manera de aproximarse a los hechos. Esto yo terminé de entenderlo cuando se me presentó un conflicto en el momento en que yo estaba haciendo la investigación y tenía todas las entrevistas que le había hecho a los tripulantes del submarino, y había algo con los testimonios que yo había leído ya algunas cosas que tenían que ver con hasta dónde los testimonios de los protagonistas pueden recuperar realmente y fielmente lo que sucedió. E incluso yo tenía testimonios que en ciertas cuestiones eran contradictorios, y por la disposición que tiene el submarino, que es como una especie de pasillo de tubo largo, en donde no puede haber muchas personas a la vez en un lugar, el que había estado en sala de máquinas no sabía lo que había ocurrido en sala de torpedos, así que tuve que entrevistarse en muchas entrevistas y entretejer todos esos hilos hasta empezar a entender un poquito lo que había ocurrido ahí adentro. Y así todo, en cuanto a algunos hechos puntuales, había contradicciones. Y en esos momentos llegó a mis manos un libro que para mí fue muy importante para arrojar un poco de luz y encontrar como desde dónde contar la novela la historia que yo quería contar. Y fue encontrarme con Lo que queda de Auschwitz, de Giorgio Agamben. En ese libro lo que hace Agamben es tomar los testimonios de los sobrevivientes de Auschwitz. Y lo que se plantea, si lo digo así resumidamente, es un libro breve que les recomiendo leer porque es en verdad muy interesante y muy fuerte a la vez. Lo que se plantea ahí es que el testigo es el que regresa del hecho traumático, es el que tiene voz para contarlo, pero no ha vivido las peores situaciones y la situación extrema en una guerra o en un campo de exterminio que fue creado para la muerte. Entonces, el que tiene la experiencia completa es el que murió en el horno de gas o en el campo de concentración o en la guerra y no volvió. Pero el que tiene la experiencia completa no tiene ya voz para narrarla. El testigo, que es el que tiene voz y el que puede dar testimonio de aquello que vio, tiene la experiencia incompleta. Entonces, dice Giorgio Agamben, queda una zona gris, una laguna, a la que es muy difícil acceder desde la historia, desde el periodismo, incluso desde la filosofía. Pero, dice Agamben, solo el arte encontrará las maneras de llegar a esa zona gris. Solo el arte puede llegar a esas zonas en las que los testimonios no llegan. Y es un trabajo de ese tipo el que trata de hacer la novela, ¿no? Tomar toda la información que dan los testimonios, pero explorar por otro lugar esa cosa bastante particular que tuvo para los argentinos Malvinas como guerra, que fue una guerra que vimos por televisión, una guerra que en general nos quedó bastante lejos a la mayoría, una guerra que se concibió como espectáculo y además como ficción. Porque cuando yo recuerdo esas tapas de la revista Gente, del vamos, yo tenía 19 años, ¿no? En la época de Malvinas, decía, vamos ganando. Y a la semana los argentinos se rendían o nos rendíamos, fotos que ahora se sabe que fueron fotos trucadas para mostrar cómo se iba ganando la guerra. Eso sí era una ficción, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la verdad? El periodismo en ese momento, la mayor parte del periodismo no mostraba la verdad.
mostraba un cómo sí de una guerra, mostraba una ficción de una guerra. Y en el mismo momento de la guerra de Malvinas aparece una novela que es Los Pichiciegos de Fowell, escrita desde la cabeza de Fowell y desde lo que Fowell imaginó que era Malvinas, y hay una verdad en Los Pichiciegos que no tiene que ver con el testimonio y no tiene que ver con copiar la realidad, ¿sí? La literatura llegó a la verdad en el caso de Malvinas con Los Pichiciegos por otro camino, llegó a la zona gris de la guerra por otro camino que recién ahora la historia que está revisando seriamente lo que ocurrió empieza a encontrar algunas cosas que ya estaban en esa novela. Por eso, para mí el libro de Adam me fue bastante clave para ver que uno tiene, si bien yo respeto todos los testimonios, eso después hay operaciones que tienen que ver con las cosas que puede hacer la literatura. Y también en algún momento el cine seguramente revelará otras cosas, o la pintura, o el teatro, ¿sí? Pero también, no sé, hay una obra muy interesante que se llama Gurka, que hay muchas obras literarias que muestran Malvinas desde muchos lugares. Entonces, bueno, me parece que sí, eso es lo interesante de la literatura, y en algún momento sí, a mí me creó conflicto y me paralizó, porque yo sentía que traicionaba los testimonios que me habían, la información que me habían dado y la gente que había confiado en mí. ¿Se imaginan ustedes todos marinos de carrera en un ambiente bastante machista, porque un submarino no subía una mujer, porque era como que si subía una mujer se hundía un submarino, era una cosa así? Contarle a una mujer que va a escribir una novela, que no es lo mismo que hacer un documental o un libro de historia. Ellos habían confiado en mí para que yo contara esta historia, y entonces yo sentía que, bueno, tenía que ser fiel a lo que había ocurrido, pero por otra parte, escribir una novela, que es lo que yo sé hacer. Entonces, bueno, Agamben vino a arrojar luz para mí sobre esta cuestión. Bueno, en función de este testigo total que plantea Agamben y que para la realidad histórica es imposible. Imposible. Por ese lado viene que vos encontraste ese narrador increíble en el fondo. Sí, es un narrador imposible para el periodismo o para la historia, pero bueno, la literatura tiene esa particularidad de poder hacer algunas cosas que por ahí en otros ámbitos no se pueden. Y lo leí en una entrevista y también te lo escuché mencionar a vos, que eso te llevó a un replanteo total de la novela, que descartaste una primera versión. Hice una primera versión, sí, tuve una primera versión de la novela, y a veces me pasa, digo, en mucha escritura yo escribo así, hay muchas cosas que escribo que después no publico, hay cosas que naufragan, no todo lo que uno escribe, por lo menos a mí me pasa, no todo sale bien, y hay algo que dice Flaubert, que estábamos hablando de Flaubert, ¿no? Dice, para cada cosa que voy a comenzar a escribir necesito aprender todo de nuevo. Porque cada historia necesita ser contada con la voz que pide ser contada esa historia y de la manera en que pide ser contada esa historia, ¿no? Esto del cómo se cuenta no es cómo cuento tal cosa, sino va todo junto. El cómo se cuenta algo cambia el qué se cuenta. Entonces, en este caso, había una primera versión que yo había hecho y sentía que era como una versión impermeable. Yo después la leía y sentía que yo resbalaba por afuera de la historia, no me metía dentro de la historia. Y entonces, bueno, justo llegó en ese momento el libro de Agamben, cambié la concepción o la idea que yo tenía de cuál iba a ser el narrador de la novela, y la escribí toda de nuevo. Por eso me llevó, entre la investigación y eso, me llevó más de 3 años de dedicarle mucho tiempo, pero bueno, creo que valió la pena. Pues la novela anduvo bien y creo que encontré esa voz particular para contar esta historia que le dio mucha concentración, porque es una novela bastante breve, mucha concentración, mucha fuerza a la vez, y con una sensación de claustrofobia que yo quería generar, que tiene que ver con lo que es estar adentro de un submarino, casi 50 días sin ver nunca la luz del sol y sin ver nada hacia afuera, y siempre con una luz artificial, cuando no se sabe cuándo es de día y cuándo es de noche, y además en una situación de guerra en que uno se siente amenazado desde un lugar al que no hay salvavidas ni no hay forma de salir. Si llega un torpedo al submarino, se muere todo el mundo, es así. Y bueno, en función de esta novela también lo que señalan
se señalan un montón de lecturas y que también es interesante explorar en la historia, es cómo ese narrador que vos encontrás funciona al mismo tiempo como metáfora del trabajo del escritor al enfrentarse con sus materiales. Es interesante porque la novela, toda la novela tiene una dimensión metafórica increíble, porque ya partiendo de esta historia de un submarino que no funciona, en donde mandan en realidad a un montón de soldados a morir. Porque un poco submarino que tiene muchos problemas y muchos defectos, un submarino que tiene que ser un arma, porque un submarino está concebido como si fuera un arma, y dispara torpedos que no funcionan, que hacen clonk contra los barcos, entonces aparece la Armada de Gran Bretaña, digamos, no estamos hablando de cualquiera, la Armada de Gran Bretaña con helicópteros, destructores, aviones, arrojan cargas de profundidad, este submarinito argentino que anda por ahí por el fondo del mar sin poder defenderse y que comete el error de volver, porque hay un momento en que ellos comunican, rompen el silencio hidrofónico, ellos no podían hablar para que no los detectaran, pero rompen el silencio y comunican que no les funciona la computadora de control tiro, que no están funcionando los torpedos, que tienen avería en un motor y piden volver, y no les permiten volver. Entonces es algo muy especial, digo, ¿por qué no les permiten volver? Bueno, la hipótesis que yo me formulé, pero quiero aclarar que es una hipótesis personal, nadie me dijo esto fue así, es que en realidad hubiera sido ideal que hubiera estas víctimas que eran realmente de las fuerzas, tener víctimas de las fuerzas, que no fueran el general Belgrano, que era un buque de transporte, ¿no? Quizás ellos mismos en algún momento me decían, si nosotros hubiéramos muerto, hubiéramos sido héroes. En cambio, volvimos y pusimos en evidencia todo el desastre que fue la Guerra de Malvinas y todo lo que no funcionó. Así que fueron personajes incómodos después para la misma Armada, ¿no? Muchos se tuvieron que ir de baja, no ascendieron, tuvieron problemas. Bueno, es interesante esto que decís porque, digamos, la novela misma lo muestra y lo contás vos también. Esta ficción, como muchas otras ficciones basadas en la Guerra de Malvinas, tienen el antecedente de una especie de ficción originaria, que es la ficción oficial que se contaba sobre la guerra. Y estos personajes que retomás vos en tu propia narrativa, en el caso de haber muerto, se hubieran convertido en héroes de aquella ficción. Claro, sí, hubieran sido héroes. En realidad no hubiera, porque hubieran sido héroes para la Armada, en esa ficción creada por la dictadura. Para nosotros creo que hubieran sido víctimas, porque por más que sean militares, enviarlos a una guerra sin poder defenderse y no permitirles regresar, en este caso ellos no fueron ni víctimas ni héroes, ¿no? Pero justamente eso me parece interesante. Bueno, por ahí me encontré, me voy a tomar el atrevimiento de hacer una cita larga de Federico Lorenz, que es un historiador, uno de los especialistas más destacados en la historia de Malvinas, que dice lo siguiente: mientras que Malvinas siga siendo el instrumento mediante el cual el más rancio de la derecha y la recuperación de la dictadura tengan la posibilidad de decir algo, que en este caso hubiera sido decir que ellos eran los héroes de la guerra, todo lo que hagamos con Malvinas va a estar viciado de origen. Malvinas tiene que dejar de oler a derecha, hacia donde se ha corrido por abandono del campo. Hay que volver a disputar el campo. ¿A vos te parece que tus novelas, sí, yo creo que sí, pero te lo pregunto a vos, si entran en esta disputa? Puede ser, es decir, no es algo que yo me propuse, pero sí cuando yo me encontré con esta historia, que me encontré con la historia porque uno de los submarinistas, que en ese momento tenía 19 años, vive en Tandil, y después sí empecé a contactarme con los submarinistas que están viviendo en Mar del Plata, sentí que había algo de Malvinas que no había sido contado. Y que era eso lo que a mí me interesaba, como escarbar un poco más en el tema y mostrar un costado de Malvinas que aún no se conocía. Sí, mucha gente después de la novela me dice, yo no sabía que había habido submarinos en la guerra de Malvinas. Y a mí lo que me pareció interesante de contar Malvinas desde adentro de un submarino, porque la novela es todo lo que transcurre adentro, es que tiene que ver con esto de una guerra peleada por ciegos, ¿sí? O una guerra peleada a ciegas, una guerra que no se ve.
Y esto literalmente sí lo encontré en los testimonios. Ellos salieron de acá con niebla. Las 2 o 3 veces que sacaron el periscopio no vieron nunca nada de la niebla que había. Y las Islas Malvinas estaban divididas en 4 áreas, el perímetro, y 4 submarinos tenían que custodiar cada una de las áreas. A San Luis le tocó un área que se llamaba Marina. Los otros 3 submarinos no llegaron nunca. Y ellos no sabían que estaban ellos solos haciendo como un trabajo un poco ridículo, que era custodiar un cuarto de perímetro, pero el resto no había nadie custodiando ese perímetro, ¿no? Entonces ellos cumplieron y fueron y vinieron por ese sector a ciegas y nunca vieron las islas desde el submarino. Y entonces eso a mí me pareció interesantísimo, realmente me pareció, Martín Cohen dice que la novela cuenta la guerra de los ciegos, y me parece que es una mirada bastante particular sobre pensar Malvinas desde ahí, pensar Malvinas desde la ceguera. Y también es cierto que esto de, que ya aparece en esa marchita de Tras un manto de neblina, bueno, creo que Malvinas para los argentinos sigue estando todavía tras una niebla. Es decir, no es claro lo que pasó en Malvinas del todo. Por eso me parece que todo lo que sea indagar y profundizar sobre Malvinas y generar nuevas miradas está bien. Para mí ya está, digamos, yo siento que lo que yo podría hacer con respecto a eso es como un granito de arena más, es contar esta historia desde un lugar que hasta ahora no había aparecido ni en la literatura, ni en el cine, ni en la historia, digamos. Está bastante inexplorado lo que ha pasado con los submarinos, incluso con el submarino Santa Fe, que también ha tenido heridos, que fue el que llevó los buzos a las Islas Georgia, ¿no? Pero bueno, a mí particularmente me interesó la historia del San Luis porque parece que no pasa nada. No hay heridos, ¿sí? Ellos no pasan hambre, no están las cosas que están en la guerra de trincheras, pero había otras, y me parecía que esas otras también eran interesantes y era mostrar, como poner un matiz sobre Malvinas y contar desde otro lugar. Yo creo que todas las miradas que suman hace que uno empiece a complejizar lo que pasó, ¿no? A mí me parece que hasta no hace mucho el tema de la dictadura, con todo lo que incluye, ¿no? Malvinas incluido, estaba contado muy en términos de blanco y negro. O se es así o se es así. Yo debo decir que yo tuve prejuicios también. Mis novelas anteriores tienen que ver con la dictadura y yo decía, voy a entrevistar militares, ¿no? Yo tuve que vencer mis prejuicios, ¿no? Y ellos, que eran militares, le contaron a una escritora que había escrito sobre la dictadura su propia historia, ¿no? A mí ellos me enseñaron primero a no tener prejuicios, porque yo tenía prejuicios. Entonces, a mí me ayudó, escribir esta novela me ayudó a empezar a ver en escala de grises, ¿no? Si no, quizás todavía no en colores toda la historia, pero ya no en blanco y negro. Hay grises y hay muchos matices, y a mí me parece interesante que sigan apareciendo cosas y que veamos lo que nos ocurrió cada vez con más complejidad, ¿no? A mí las simplificaciones me preocupan porque las simplificaciones arrojan siempre conclusiones falsas, ¿no? Uno dice, todas las mujeres, ¿no? O todos los hombres. Bueno, lo digo así con algo un poco más trivial, pero estamos hablando de cosas importantes y fuertes y que involucran gente que murió, mucha gente que después se suicidó por Malvinas, ¿sí? Hay más cantidad de pérdidas de Malvinas por los suicidios posteriores que las muertes que hubo en ese momento. Entonces la guerra siguió unos años después y de alguna manera va a seguir hasta que se pueda como mirar desde todos los ángulos, ¿no? Y en una especie de paréntesis anecdótico, ¿tuviste algún comentario de los tripulantes después de leer la novela? Bueno, ellos han estado en algunas presentaciones. Acá en el Festival Azabache, cuando yo presenté la novela en el 2013, hubo algunos presentes. Cuando se hizo la presentación en Tandil, que fue una presentación así más grande, que estuvo también Martín Cohen, 6 tripulantes fueron a Tandil a la presentación y leyeron la novela. Y bueno, yo también hice todo un trabajo de que entendieran de que iba a ser una novela con las reglas que tiene el funcionamiento de una novela, pero que, bueno, hay un trabajo respetuoso de lo que ellos me contaron.